Ahí hemos terminado. Bien, marcar, no habiendo... marcar asistencia para proceder a votar. Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Parlamento, se procede entonces a la votación del proyecto de ley 1366 que propone declarar de necesidad pública la expropiación de los inmuebles de dominio privado que sean necesarios para la ejecución de la obra del gran Aeropuerto Internacional de Chincheros, Cusco. De comentarios que se hizo con relación a la denominación de gobierno regional del departamento del Cusco. Recordemos que me están informando de que en la ley de presupuesto de la República ya se habla de esa forma, pero no le hace que si queremos ponerle gobierno regional del Cusco, si esto va a generar alguna confusión, aceptamos esa modificación, gobierno regional del Cusco. Sí, muchas gracias. Bien, habiendo precisado el congresista Delgado, cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 92 señores congresistas. Al voto. Bien, ahora sí, tras registrar su asistencia, la representación nacional procede a la votación del proyecto de ley que declara necesidad pública la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra de gran envergadura del Aeropuerto Internacional de Chincheros, Cusco. Es importante señalar que en el documento se precisa que el proceso de expropiación tiene por objeto viabilizar el desarrollo y ejecución del proceso de promoción de la inversión privada del Aeropuerto Internacional de Chincheros, Cusco. Las razones de necesidad pública que se establecen en el artículo 1 de la presente ley. Señores congresistas. ¿En qué? 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado a más. Congresista Reate, verde. Es decir, 92 votos. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley número 1366 que declara de necesidad pública
la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra de gran envergadura del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el departamento de Cusco. Tiene la palabra el congresista Delgado. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a toda la representación por esta votación. Solicitamos la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de segunda votación. Rojo voy a votar. Bien, ahora tras aprobarlo en primera votación el proyecto de ley 1366, el congresista Jaime Delgado, El quien relator tiene un sustentó importante anuncio para la Amazonía, el Perú y el mundo. esta iniciativa legislativa Se con invita carácter a toda la urgente del representación Poder nacional Ejecutivo. para estar presente en la certificación como una de las 7 maravillas naturales del mundo a la Amazonía, a realizarse el 12, 13 y 14 de este mes. En Iquitos, en Iquitos. Que el artículo 2 del proyecto de ley que declara necesidad pública la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, tiene por objeto viabilizar el desarrollo y ejecución de la promoción de la inversión privada, así como justificar que la ejecución del citado proyecto permitirá atender la futura demanda de pasajeros hacia y desde el departamento de Cusco, considerando que dicha ciudad constituye el principal destino turístico del Perú. Bien, la mesa directiva saluda por su onomástico que del 1 de agosto al congresista Carlos Tubino Arecherebe. Asimismo, la mesa directiva saluda también por anticipado ya al señor congresista Wilder Ruilo Isaac por el 6 de agosto. También al señor congresista William Valle Ramírez por el 9 de agosto. Bien. Cerrar votación. Estamos en votación. Han votado a favor 85 votos, 0 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1366 que declara de necesidad pública la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra de gran envergadura del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el departamento del Cusco. Más el congresista Josué Gutiérrez. Y el congresista Rolando Reate. 87 votos, 0 en contra y 2 abstenciones. Siguiente tema. Comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Bien, se va a dar lectura a la conformación de la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y directores del Banco Central de Reserva del Perú, acordada por la Junta de Portavoces y que tendrá un plazo de hasta 60 días para cumplir con su objetivo. Comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, señores congresistas Delgado Segarra
y Solórzano Flores. Por el Grupo Parlamentario Fujimorista, señores congresistas Aguinaga Recuenco y Becerril Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria, congresista Portugal Catacora. Por el Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, congresista Wong Pujada. Por el Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, congresista García Belaunde. Por el Grupo Parlamentario Solidaria Nacional, congresista Urtecho Medina. Por el Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, congresista Mulder Bedoya. Bien, al voto a mano alzada, los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Señores parlamentarios, vamos a conceder el uso de la palabra. Primero, la dama ha pedido primero la congresista Solórzano, luego el congresista Juan de Díaz Dios y luego el congresista Díaz Cancén. Congresista Ana María Solórzano. Gracias, presidente. Saludarlo porque usted está de onomástico el día martes 7, así que queremos hacerle el saludo correspondiente. Al Club Loreto. Invitamos al Club Loreto. Bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana María. Tiene la palabra el congresista Juan Díaz. Una interrupción al congresista Galarreta. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Díaz Dios. Presidente, en el acuerdo que se ha tomado, que además es un acuerdo de la propia Junta de Portavoces, que básicamente sean los voceros, cabría la posibilidad de que se considere también a los voceros alternos en el caso de ausencia de los voceros titulares. No sé si eso se ha tomado en cuenta, pero sería bueno que se considere así el acuerdo, presidente, porque puede faltar algún vocero titular y los voceros alternos podrían suplantar para que no vaya a faltar un miembro de esa comisión. Gracias, presidente. Bien, yo creo que así se interpretará de requerirse oportunamente. Congresista Juan Díaz. Muchas gracias, presidente. Estimados colegas, los enemigos del país no entran en receso ni necesariamente están preocupados de repente por terminar rápido sus labores. Ha sucedido algo sumamente grave. Todos hemos visto que, en primer lugar, funcionarios del Ministerio de Educación conversando, dialogando con sectores radicales. Eso nos preocupa y es uno de los motivos por los cuales hemos apoyado la interpelación. Pero ha sucedido otro tema adicional. Desde el mes de marzo, el Ministerio Público viene investigando a quien le habla y además a la alcaldesa de Piura por el delito de discriminación política a una terrorista. Y no hablamos a cualquier terrorista, me estoy refiriendo a la número 2 de Sendero Luminoso, la señora Elena Iparraguirre. Esto para mí es indignante y por si acaso aclaro, no me preocupa a mí que me citen, me han citado por tercera vez para el 8 de agosto a las 10 de la mañana. No me preocupa, yo ya fui sin estar obligado. A mí me preocupa que se esté abriendo las puertas a los terroristas para que se presenten como luchadores sociales o que se les reconozca como políticos. Quiero recordar que hace poco los peruanos nos unimos para exigir al Jurado Nacional de Elecciones que rechace la solicitud del Movadef como partido político. Pero ahora resulta que desde el Ministerio Público les están abriendo las puertas porque están investigando un imposible. Los terroristas no tienen ideología política, los terroristas no son políticos. Por eso yo quiero pedirle su apoyo para que el fiscal de la Nación explique al Congreso de la República si es que acaso tienen todavía alguna duda al respecto. Y más aún, la propia Elena Iparraguirre y el abogado vinculado al Movadef, el señor Crespo, reconocieron que el objetivo de esta fachada terrorista, como muestra de arte, no era otro que difundir el pensamiento Gonzalo. Pero el Ministerio Público, en lugar de investigar apología al terrorismo, persigue a quienes nos enfrentamos a estos delincuentes. Incluso hemos recibido amenazas, por cierto, con unas investigaciones que reitero. La tercera vez que la Fiscalía pierde su tiempo. En lugar de investigar a delincuentes, ahora persigue a aquellos que nos enfrentamos a los terroristas. Por ello, estimados colegas, yo reitero mi pedido de que se archive de inmediato esta denuncia, por ser sumamente peligrosa para la democracia, pero además que el fiscal de la Nación explique al Congreso por qué desde marzo hasta la fecha siguen investigando la posibilidad en su cabeza de que exista discriminación política contra la líder terrorista Elena Iparraguirre. Muchas gracias, presidente. Bien,
Congresista Juan de Díaz, vamos a pedir un informe al Ministerio Público al respecto. No, pidió la palabra el congresista Canseco y luego con el congresista cerramos porque estamos para cerrar la sesión. Les escuchamos. Sí, señor presidente, yo le agradezco la palabra. Yo quería, señor presidente, llamar la atención de la representación nacional respecto a un hecho que a mí me parece particularmente delicado, que es la observación que ha hecho el Poder Ejecutivo de la Ley General de Personas con Discapacidad, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, que provino de una iniciativa ciudadana, de iniciativas de parlamentarios que fueron largamente debatidos en la comisión y que no tuvo no solamente ni un voto en contra, sino ninguna abstención, y que ha recibido una respuesta, señor, que para mí es absolutamente inusual. Hay 14 observaciones que se han presentado, pero la carta termina de la siguiente manera. Por las razones expuestas, se observa la mencionada autógrafa de ley en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú. No obstante ello, el Poder Ejecutivo, dada la trascendencia e importancia que implica la dación de un nuevo marco legal para los derechos de las personas con discapacidad, alcanzará a la brevedad posible un proyecto de ley alternativo. Señor, el Ejecutivo tiene todo el derecho a observar una norma, pero pretender cerrar con la norma que fue aprobada por unanimidad y decir, yo le voy a presentar lo que es lo adecuado como tal, como conjunto, es, en mi opinión, señor, una actitud de poco respeto al Congreso Nacional que votó por unanimidad, es una actitud equivocada en este terreno y constituye un problema para más de 4 millones de peruanos que encaran el tema de discapacidad. Me pide interrupción la congresista Luz Salgado, señor presidente. Bien, congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Díaz Canseco. De acuerdo en que solamente le corresponde al Ejecutivo poner las observaciones y la comisión verá. Pero no nos puede decir que va a cambiar o va a poner un nuevo proyecto. En todo caso, dentro de sus observaciones ha tenido que colocar todo lo que quiere. Me parece muy correcta esta observación. Además que los del MEF estuvieron aquí cuando se discutió ese proyecto, estuvieron en lo largo de todo el trabajo de la Comisión de Inclusión Social y no se pusieron fuertes en lo que se tenían que poner, señor, en el momento correspondiente. Pero por otro lado, presidente, yo aprovecho este momento y gracias a la intervención del congresista Díaz Canseco para decirle que toda nuestra bancada le solicita al Pleno del Congreso que por respeto nos adhiramos a esta solicitud que han hecho el congresista Juan de Dios, porque no puede estar amenazado por el terrorismo y al mismo tiempo estar amenazado por el Ministerio Público. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? En ese sentido, nosotros vamos a presentar una moción, señor, para respaldar a nuestro colega Juan de Dios y espero que todas las bancadas nos acompañen y también, congresista Díaz Canseco, que si una vez que se levanten las observaciones, creo que en el Pleno podemos sacar esa ley que tanto anhelan las personas con discapacidad. Gracias. Congresista Díaz Canseco. Para terminar, señor presidente, yo quería instar a la mesa directiva a que tome las medidas pertinentes para que estas observaciones puedan ser vistas y el Pleno del Congreso pueda tomar una decisión a la brevedad sobre este tema, que me parece un tema de interés nacional y de un sector que no puede ser tratado de esta manera por un gobierno que afirma tener como bandera central la inclusión social. Creo que este es un tema fundamental y creo que hay que tener una posición clara. Me pido interrupción al congresista Simón, señor presidente. Congresista Simón. Presidente, para hacer causa común con Javier y con toda la comisión que trabajamos casi los 4 meses exclusivamente en esta ley, pero que estas observaciones tienen nombre propio. Yo no creo que sea el presidente de la República. Desde el principio tuvimos las trabas más grandes de parte del Ministerio de Economía. Ese es el verdadero responsable de querer burlarse, señor presidente, de este Congreso de la República, para cuando se pide el tema PREDA, cuando se pide el tema de emergencia por el niño, cuando se pide el tema de capitalizar a los bomberos frente a un posible terremoto que venga en Lima, simplemente nos pasean. Y en este caso, desde el principio, el Ministerio de Economía puso todas las trabas a este proyecto que dignifica a 4 millones de peruanos. Bien, culmine el congresista Díaz Canseco. Sí, termino, señor presidente, señalando que si es necesario, nosotros solicitaremos del Pleno, señor, que sea invitada la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para explicarnos a qué viene esta forma de tratamiento del tema de las personas con discapacidad y de la norma que aprobó por unanimidad el Congreso.
porque alguien tiene que hacer responsabilidad frente a este tema, o si no, el primer ministro, que es uno de los firmantes de esta observación, que venga a sustentarla en este campo y demostraremos lo infundadas que son las observaciones que hay, muchas de las cuales están ya contenidas en normas preexistentes que no constituyen ningún elemento que afecte intereses de otros, pero sí tienen un efecto inclusivo para las personas con discapacidad. Gracias, señor. Bien, la comisión pertinente evaluará y tomará la decisión y el Pleno también. Eso es el procedimiento. Congresista Galarreta y creo el congresista Lescano. ¿Quiere interrumpir? Me pide una interrupción el congresista Bedoya y yo continúo. Congresista Bedoya. Gracias. Muy breve, presidente. En primer lugar, frente a lo expuesto por el congresista Juan de Dios Díaz, me parece muy atinado y pertinente el decreto que usted acaba de expedir en el sentido de declarar que se oficiará al fiscal de la Nación para que emita opinión, porque creo, señor presidente, que adoptar una moción o aprobar una moción podría estar interpretándose como que hay una interferencia de poderes y una intromisión del Parlamento en lo que es la administración de justicia. Yo pediría entonces, sin que quepa la menor duda de nuestra solidaridad con el agraviado de esta investigación, hay que andar con cuidado para no incurrir en deslices que no son convenientes. Y estoy en interrupción, desgraciadamente no. Y en segundo lugar, respecto a lo que ha expresado Javier Díaz-Canseco, me venía a la memoria, señor presidente, que hace 40 o 50 años, en un debate que se produjo en el Senado, ante una discrepancia de interpretación de términos, el entonces ministro de Educación, Carlos Cueto Fernandini, expresó que era una cuestión de semántica, lo que a la mayoría del APRA y el odriísmo de ese entonces consideraron que era un agravio al Congreso y originó que ese mismo día censuraran al ministro. Obviamente, lo expresado por Javier Díaz-Canseco respecto al tenor en la parte final de la observación que el señor presidente formula al proyecto de ley aprobado, da a entender como que el Congreso somos una partida de inútiles y dentro de un tutelaje que corresponde al Ejecutivo, ellos van a presentar el texto correcto. Eso es inaceptable, señor. Y creo que el ministro que refrende esa observación y que es el que responde políticamente, porque el presidente no responde políticamente, en fin, el Parlamento debiera tomarlo en consideración. Gracias, señor. Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidente. Muy breve, coincidir con el congresista Simón en relación a esta observación que ha hecho el Ejecutivo, que no es un tema del presidente, que deberían, ojalá, y usted y la bancada de gobierno asesorar al presidente de la República, al presidente Ollanta, porque ese es el estilo del MEF. El estilo del MEF es esa frase que termina diciendo vamos a mandar nuestra alternativa. O sea, no interesa lo que hay el Congreso. Y eso es delicado. Incluso podría hasta evaluarse cuál es la acción constitucional y cuál es la medida que el Parlamento debería tomar. Eso como punto uno. Y obviamente pedir que en lo más breve plazo se pueda de una vez ver esta norma, ir a la insistencia de una ley que no solamente es por unanimidad de este Congreso, sino viene de asociaciones civiles y de la sociedad en general que ha planteado estas mejoras en la norma. Y como punto dos, presidente, yo creo que usted tiene una gran oportunidad de hacer lo que su antecesor no hizo, y es ponerse a la defensa del foro parlamentario. Así como su antecesor más bien colaboró para que a mí me intervengan los teléfonos, en el caso de usted, señor presidente, sin interferir entre los poderes, como bien señala usted, el congresista Bedoya, señor presidente, comuníquese con el fiscal de la Nación. Esto no se puede permitir. Es una vergüenza que un parlamentario, por dar una opinión y que se cancele por su opinión política, le quieran abrir una investigación, además pedido por unos terroristas. Yo creo que aquí, más allá de la solidaridad, tenemos que hacernos respetar, y yo le recomiendo humildemente, presidente, para más bien haga lo que no hizo su antecesor y póngase a la defensa del foro parlamentario, comuníquese con el fiscal de la Nación y coordine para ver por qué está sucediendo semejante aberración jurídica, presidente, con el congresista Juan José Díaz Dios, que me pide una interrupción, y yo he terminado con esto después de su interrupción, presidente. Bien, gracias, congresista Galarreta. Una interrupción, congresista Díaz. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Galarreta. Gracias a todos los que me están expresando su respaldo. Pero en realidad este tema creo que trasciende a mi persona.
Yo no les tengo miedo. Yo ya fui a dar mi declaración, pero no voy a ir a esta más porque ya me parece seguir el juego a estas personas, a estos equivocados, a estos ingenuos, a estos tontos útiles. Sin embargo, a mí me preocupa además que el fiscal de la Nación, teniendo conocimiento de esto, sacan un comunicado de prensa en el cual dicen, oye, por si acaso, no, esto es un tema de discriminación, no dicen discriminación política. O por si acaso el congresista Díaz lo está viendo como testigo nada más. Eso no es lo importante. Lo importante es que están investigando la posibilidad de que un terrorista pueda haber sido discriminado políticamente. Reitero, les están abriendo las puertas a los terroristas, las mismas puertas que les cerramos a través del Jurado Nacional de Elecciones al Movadef. Yo reitero, no les tengo miedo y aceptado. Yo exigí, yo presioné para que la alcaldesa de Piura cierre esa fachada terrorista. Por eso yo insisto, no voy a dejar sola a la alcaldesa de Piura y les pido que no nos caigamos, no sigamos la probable respuesta del fiscal de la Nación en el sentido que no, por si acaso yo no soy el objetivo de la investigación. Esto va mucho más allá. Esto va incluso a amenazar la democracia, nada menos que desde el Ministerio Público. Gracias, presidente. Bien. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Perdón, efectivamente el congresista Lescano había pedido la palabra. Disculpe usted, congresista Lescano. Señor presidente, solamente para poner en conocimiento de la representación nacional, nosotros somos un colectivo político, representamos al pueblo, y hay temas que interesan al pueblo que se están debatiendo, fuera del ámbito del Parlamento Nacional, pero que se están debatiendo, y que tienen que ver con servicios públicos elementales en estos momentos. Y es el hecho, señor, que el ministro de Transportes y Comunicaciones está adelantando, ya avisando que se va a renegociar y por lo tanto ampliar un contrato con la empresa Telefónica. Una empresa, señor, una empresa que tiene un contrato que la ley no permite que se pueda ampliar, y menos por 20 o 18 años. Y eso es lo que se quiere hacer. Y para legalizar estas ampliaciones, el gobierno pasado expidió un decreto supremo. Ese decreto supremo, señor presidente, no tiene validez frente a la ley. No puede contradecir lo que dice la ley, que prohíbe ampliar contratos de esta naturaleza, que por su propia naturaleza duran más de 20 o 30 años y por lo tanto se tienen que licitar. Si el Ministerio de Transporte, señor, y el gobierno amplíe el plazo de una empresa que está totalmente censurada por la población, está incurriendo en una grave irregularidad legal. Aquí, señor, en el Congreso lo tenemos que decir. Algunos parlamentarios estarán de acuerdo, algunos parlamentarios no estarán de acuerdo. Pero nosotros, señor, tenemos la obligación de decir que el gobierno tiene que llamar a una licitación internacional para resolver este asunto. Porque es una empresa que debe 4.400 millones de soles, no ha pagado el canon radioeléctrico que debía pagar, le debe por millones de soles a trabajadores y ex trabajadores de la empresa y tiene una serie de infracciones establecidas por OCIPTEL. Y ante esa situación, señor, sería un escándalo que el gobierno renueve ese contrato. Es lo que yo quería decir, señor, porque es un tema importantísimo en el Perú. Nadie puede vivir ahora sin hablar por teléfono. Son 3 bandas de telefonía celular que se han vencido y por lo tanto tiene que haber una determinación, señor, que sea la más adecuada para los peruanos. Respeto, señor, a los usuarios y una empresa que puede cumplir con los rangos legales establecidos. Gracias, señor presidente. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobado. Se levanta la sesión a las 2:35. Gracias. Tal como lo ha anunciado el titular del Parlamento Nacional, Víctor Isla Rojas, se ha levantado la sesión plenaria convocada para esta oportunidad y se aprobó, cabe señalar como primer punto, el cuadro de comisiones, el número, la denominación y también la cantidad de integrantes del cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2012-2013. De igual forma, fue motivo de un amplio debate el proyecto
de ley remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, el número 1366, que plantea declarar de necesidad pública la expropiación de los inmuebles de dominio privado que sean necesarios para la ejecución de la obra de gran envergadura correspondiente al proceso de promoción de la inversión privada del Aeropuerto Internacional de Chincheros en la región Cusco. Esto fue motivo de un amplio debate, fue aprobado en primera votación y exonerado de la segunda votación, es decir, quedó listo para ser promulgado por el Poder Ejecutivo. De igual forma, ya como punto final de esta reunión plenaria, se aprobó la designación de los integrantes de la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos del Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Definitivamente esta comisión es multipartidaria y la integran los congresistas Jaime Delgado de la bancada nacionalista Gana Perú, Ana María Solórzano de la misma bancada, la bancada fujimorista, Alejandro Aguinaga, Jorge Becerril, de la bancada Alianza Parlamentaria, Mariano Portugal, de la bancada Alianza por el Gran Cambio, Enrique Huón, de Acción Popular y Frente Amplio, Víctor Andrés García Belaunde, de Solidaridad Nacional, Michael Urtecho, y de Concertación Parlamentaria, el congresista Mauricio Mulder. Bien, este es el despacho que tenemos que darles tras concluir la sesión plenaria de